Un chico con un bate apareció una noche y golpeó a una mujer. Te giraste cuando presentiste algo y te atacó de improviso. ¿No recuerda nada más? Sería el primero de muchos ataques que estaban por venir. Llevaba pantalones cortos y una gorra de béisbol. Según parece, llevaba un bate un poco torcido. ¿El chico bate? No es así, es el chico del bate. Pero, ¿y si te dijera que atraparlo era imposible? ¿Y si te dijera que en realidad la sociedad necesitaba que ese chico siguiera libre? Este no es un caso normal. Aparte de todo el misterio, tiene una trampa. Y es que cuanto más cerca estamos de entenderlo, más cosas sentimos que han quedado sin resolver. La historia empieza al final. Primero te contaré todo el caso y luego volveremos al principio. Y créeme que si lo hago así es porque estoy seguro de que merece la pena. Solo así descubriremos una increíble verdad incómoda sobre cómo funciona el mundo. Hola, Suki. Dime, ¿cómo va el nuevo diseño? Va a ser la nueva estrella después de Maromi, nuestro sabueso de oro. ¿Alguna vez has tenido el pensamiento de no ser suficiente? ¿O tal vez de no creerte capaz de cumplir con las expectativas de los demás? Así es como se siente Tsukiko Sagi, una diseñadora de personajes algo introvertida que ha tenido un éxito inesperado con Maromi, el diseño de un perro de color rosa y ojos grandes. Sí, estará para el lunes que viene. No hay ningún problema. Sin embargo, ahora está bloqueada. No tiene inspiración para crear un nuevo diseño y teme no llegar a la fecha de entrega prevista. Puede confiar en nuestra Tsukiko, por supuesto, sí. Por si no era suficiente, notamos cierta envidia en la mirada de las mujeres de la oficina, sugiriendo que Tsukiko les ha quitado parte de protagonismo en la empresa. Una vez terminada su jornada de trabajo y ya de noche, ella no deja de darle vueltas al tema del nuevo diseño de personaje. Hasta la escuchamos hablar con el peluche Maromi. Magia, magia. Maromi, préstame un poco de tu magia. Se encuentra con una anciana rodeada de bolsas de basura con una mirada perturbadora. Y Tsukiko empieza a correr fruto del miedo, pero cuando se da la vuelta, la anciana ya no estaba ahí. Las luces comienzan a desaparecer y la sombra se apodera de las calles. En el intento de huida de Tsukiko, acaba tropezando en el interior de un aparcamiento. Vemos que Tsukiko tiene una herida superficial en su rodilla y hay bocetos de personajes dispersos por el suelo. Uno de ellos ha ido a parar bajo uno de los automóviles y en el intento de alcanzarlo, acaba rasgándose la chaqueta y ocasionando otra herida. Parece que ya nada podía ir peor, hasta que de repente, una sombra se acerca a ella a gran velocidad y... La mujer que ha sufrido su último ataque es Tsukiko Sagi, una diseñadora de personajes muy conocida por Maromi, una de sus creaciones. Por un segundo viste algo que brillaba e intentaste apartarte. Unos detectives toman las declaraciones de Tsukiko en la sala del hospital donde se encuentra. Parece costarle recordar lo que sucedió, pero logra identificar el arma del asaltante. Dorado. Seguramente un bate. Ah, era un bate de metal, ¿verdad? ¿No recuerda nada más? ¿Cómo vestía o su altura? Era bajito. Le digo que ese no es mi hijo. De quinto o sexto curso. Los rumores no tardaron en aparecer en las calles. Sí, ya me he enterado y dicen que aquello lo hizo un crío. ¿Un niño de primaria? Los críos de hoy en día están como una cabra. Debemos enseñar a esos niños a distinguir entre la realidad y lo que es virtual. A veces veo a una anciana extraña por el barrio, pero seguramente es una sin techo. Tiene un aspecto horrible. Es así de bajita, parece un crío. Aunque la anciana no encaja en el perfil del asaltante, existen personas que aprovechan una situación así para comentar lo que les intriga de la vida de los demás, por mucho que no lo quieran admitir. Supongo que al fin y al cabo, por eso existen figuras como Akio Kawasu. Solo soy un ciudadano honesto que colabora en la investigación. Un periodista que trabaja en una revista semanal de rumores y que sin ningún escrúpulo lo encontramos allanando la casa de la anciana. Por lo que dicen, la anciana que vivía aquí desapareció desde que sucedió el incidente. Tsukiko está en casa ajena al curso de la investigación, pero con acceso a internet nadie puede estar ajeno a los rumores. Esto último es algo que le afecta. Estando sola, el único consuelo que tiene ahora mismo es Maromi. No le des importancia. Escúchame, Suki, todo el mundo te tiene envidia. ¿Por qué? Porque tú eres distinta de los demás. No te preocupes, tú no tienes la culpa de nada. La culpa la tiene... Ya, pero... Usted es Tsukiko Sagi, ¿verdad? Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el asalto que sufrió el otro día. No se puede negar que el periodista sea bueno en su trabajo, porque de alguna manera ha logrado encontrar a Tsukiko. Como la anciana ha desaparecido sin dejar rastro después del suceso, ella es su segunda opción. He ido a preguntar por el vecindario, pero al parecer no hubo ningún testigo. ¿No te parece un poco raro? Lo cierto es que no era ni medianoche. Yo sí que le vi. Pues entonces dame los detalles.
No lo recuerdo bien. El periodista piensa que una anciana no pudo haber hecho algo así, pero más extraño aún es pensar que esto es cosa de un niño. En otras palabras, el periodista insinúa que Tsukiko Sagi se lo ha inventado todo. Si juntamos que ella ha tenido un éxito y una fama inesperados, que es la envidia de sus compañeras de trabajo y que carga con las expectativas de su próxima creación, el querer huir es una opción más que probable. ¿Existe? ¿Ese atacante realmente existe? Mientras recuerda el ataque que sufrió aquella noche, siente que algo se está acercando a toda velocidad y de repente ve a varias personas circulando por la calle con patines. ¿Unos patines en línea? Eran dorados. ¿Algo más? Esta corta declaración es suficiente para que las conversaciones sobre el asaltante inunden las calles. Entonces sí que era un niño. ¡Qué miedo! Dicen que cuando va a golpearte se ríe en tu cara. Por la noche, vemos al periodista estresado. Está hablando por teléfono con alguien al que le debe dinero. Con esto entendemos la insistencia en hablar con Tsukiko. No, ya se lo dije, podré solucionarlo cuando me paguen el próximo artículo. Por eso comienza a seguir a Tsukiko por las calles. Señorita Sagi, escuche, debería saber que yo podría ayudarla. Tsukiko Sagi es quien puede ayudar realmente al periodista a escribir ese artículo, pero bueno, ya nos hemos podido dar cuenta del sarcasmo en su forma de hablar. Tsukiko empieza a correr, y cuando el periodista se agacha para recoger un pañuelo que se le había caído, aparece el chico del bate. Nos encontramos a Tsukiko fatigada después de esa carrera. Parece que lo peor ya ha pasado, pero entonces escucha el ruido de algo frenando frente a ella. Al peluche Maromi lo cubre una sombra que sostiene un bate torcido y acabamos viendo unos patines dorados. Tsukiko levanta la mirada y ahí está. El chico del bate se da media vuelta y vuelve por donde ha venido. Un segundo asalto. El agresor del bate. Hombre atacado gravemente herido. Desde su aparición, el periodista nos hizo pensar que Tsukiko se lo había inventado todo. Sin embargo, ahora él se ha convertido en la segunda víctima. Esta historia del chico del bate pronto llegará a los salones de clase. Imagina ser la persona más popular de tu escuela y que todo comience a torcerse por los rumores. Yuichi Taira es el mejor estudiante de la escuela, el mejor deportista y el más famoso. Todo el mundo lo llama por su apodo Ichi. En fin, que soy el número 1 en todo lo que hago. De ahí lo de Ichi, porque significa número 1. Soy el que más mola. Sintetizando todas las informaciones que tenemos hasta ahora sobre este asaltante, tenemos a un estudiante de sexto curso que lleva unos patines en línea dorados y una gorra de béisbol. Yuichi había hecho oídos sordos. O sea, ¿qué era eso? Pero en la escuela la gente ha empezado a ignorarlo porque piensan que él es el chico del bate, ya que encaja perfectamente en la descripción. Está visto que todos los de la escuela son una panda de idiotas. Es imposible que yo sea el chico del bate. Yuichi tiene una personalidad narcisista. Está acostumbrado a ser el mejor a ojos de los demás y no cree merecer menos que eso. Lo que más le molesta no es que piensen que sea el chico del bate, sino que lo ignoren y no lo traten como siempre. Por eso vemos que su envidia por Shogo Usiyama aumenta. Él es un pobretón del campo, cuya única virtud es ser bueno en los estudios. Un chico que presentó su candidatura como presidente del consejo de alumnos. Aparte, también es muy querido por Es una nulidad en los deportes y un gordo sudoroso. ¿Ha sido él quien ha difundido esos rumores sin sentido? Eso es, seguro que ha sido ese gordo. Los detectives vuelven a interrogar a Tsukiko, puesto que al fin y al cabo, ella ha estado implicada en ambos sucesos. De algún modo, estamos obligados a sospechar de todas las personas que hay en su entorno. ¿No se le ocurre quién podría ser? Pero de momento, ella no aporta ninguna respuesta ni nada más relevante para el caso. Los murmullos y las risas en clase apuntan a Yuichi Taira. Todo el mundo se está dejando influir por la información salida de las noticias, y aunque no lo quiera admitir, le está empezando a afectar. ¿Te acosan? No es eso, sino que pasan de mí. Solo ha podido hablar con su profesora particular sobre el tema. Tampoco tiene interés en contárselo a su madre porque prefiere intentar resolverlo a su manera, sin ayuda de ningún adulto. No se le ocurre otra cosa que reunir a Usiyama en un lateral de la escuela. ¿De qué querías hablarme? Me das mucho asco. Ichi. Yuichi Taira culpa a Usiyama de difundir los rumores sobre que él era el chico del bate porque así podría ganar las elecciones a presidente del consejo. Has intentado arruinar mi reputación. ¿Qué pasa? ¿Tengo razón? ¿Eh? ¡Ichi! ¡Que no me llames así! Lo que Yuichi no esperaba era que alguien le tomara fotos acosando a Usiyama. Con esto, el mundo de Yuichi Taira comienza a desmoronarse. Alguien está acosando a Yuichi Taira. La imagen y popularidad que se había formado en la escuela lo es prácticamente todo para él.
En la pared del pasillo, donde vemos los carteles con los candidatos a presidente, observamos los diferentes cambios que se van produciendo en el suyo, que si dicen que si el asaltante lleva un bate torcido, que si lleva gorra y se ríe maliciosamente cuando va a golpearte, todo eso lo pintan en el cartel electoral de Yuichi. Por tener tendrá incluso los ojos dorados. Y cuando parecía no haber salida ya para Yuichi, los detectives lo interrogan. Si demuestra no tener nada que ver con el chico del bate, todos los rumores sobre él terminarán. Después de hacer un par de preguntas, se dan cuenta de que es un chico normal y que no tiene ningún tipo de relación con Suki Kosagi. Por favor, detengan al culpable cuanto antes. Sus compañeros le están acosando por culpa de esos sucesos. Ahora que está todo aclarado, Yuichi ya se está imaginando a toda la escuela pidiéndole perdón. Al fin y al cabo, esto nunca fue su culpa. Sin embargo, el interrogatorio de la policía lo empeoró todo. nadie fue a su fiesta de cumpleaños. Aquí nos damos cuenta de que por mucho que los rumores en la escuela hayan sido desmentidos por la policía, el daño en su imagen ya estaba hecho. Y es que a veces la verdad llega demasiado tarde para reparar una mentira. ¿Por qué ha tenido que sucederme esto? Yo no tengo nada que ver con los delitos de ese maníaco. A mí también me acosaban en la escuela a la que iba antes. Yuichi y Usuyama se encontraron por la calle y ahora caminan juntos. Todo este tiempo Yuichi pensó que Usuyama solo intentaba quedar bien con él, pero lo cierto es que este empatiza con Yuichi porque él también sufrió en el pasado, al punto de que sus padres tuvieron que mudarse y cambiarlo de escuela. El psicólogo le recomendó ser más extrovertido y por eso se presentó a las elecciones, pero Yuichi no le escucha. Si el chico del bate le atacara, si lo hiciera, yo podría. Yuichi se alegra de que el chico del bate apareciera. ¿Y sabéis qué es lo que ha cambiado? Ya no quiere atraparlo para demostrar su inocencia. Como sabemos, el daño ya está hecho. Ahora quiere convertirse en un héroe a ojos de la sociedad. Eso le devolvería el lugar de admiración que él siempre creyó merecer. Pero cuando observa la silueta del chico del bate, se ve a sí mismo reflejado, y sin poder atraparlo, solo le queda ver cómo el chico del bate se desvanece. En vez de pensar en pedir ayuda cuando fue golpeado, en su cabeza solo cabe la preocupación de no poder asistir a la escuela por lo que pensarán de él. Todo el mundo sabía que yo le odio. Estoy perdido, estoy perdido. Encima el chico del bate no ha dejado ninguna pista a la que aferrarse. Es en este punto en el que su mente colapsó por completo. De repente se encuentra en la calle y siente que todo el mundo le odia. Así que eres tú el que lo hizo, ¿eh? Yuichi sale corriendo y cuando avanza unos metros, tiene frente a él al chico del bate, preparado para golpearle. ¡Es el chico del bate! Esta misma tarde, en una calle de Musashino, en Tokio, ha tenido lugar un ataque en el que han herido gravemente a un niño. Soy yo, María. Ya he acabado. María es el apodo de una chica que ofrece servicios íntimos a cambio de dinero. ¿Hasta cuándo seguirás haciendo esas cosas? Aunque hay alguien de su entorno preocupada, ella responde que hace eso porque le gusta. Además, María le echa en cara ni siquiera saber quién es ella. ¿Quién soy yo? Soy Harumi. Soy Harumi Chono. En realidad, tardamos poco en descubrir que ella estaba hablando consigo misma en esos mensajes. Mentira, esa no eres tú. Harumi es una farsante. Cuando se pone la ropa de trabajo y las gafas, nos damos cuenta de que ella en realidad es la profesora particular de Yuichi Taira, la última víctima del chico del bate. Les hablamos de los asaltos en serie que empezaron con el ataque a la famosa diseñadora Suki Kosagi. Un misterio nos lleva a otro y el temor sigue atenazando a los vecinos del barrio. ¿Son ataques indiscriminados? Los dos primeros estaban relacionados con Suki Kosagi y los otros dos con Yuichi Taira. Si encontrara algo que lo relacionara... El detective Keiichi cree que existe una conexión causa-efecto. Es mucha casualidad que el chico al que investigaron por ser testigo circunstancial del tercer asalto ahora se haya convertido en la cuarta víctima. En este punto nos preguntamos si la profesora particular de Yuichi tiene algo que ver. De momento sabemos que ella lleva una doble vida y nadie más lo sabe. No solo eso, sino que sus dos personalidades hablan entre ellas y se enfrentan constantemente. Ni siquiera sé quién soy. ¿Qué lugar es este? Este es el lugar que me pertenece. Esto es lo que soy en realidad. Soy completamente distinta a ti, que se hace la miedica y la aburrida ante la gente. Harumi Chono tiene planes de casarse con un profesor. Esto pone en peligro a María, ya que estando casada, María no tendría hueco en su vida, pero no es algo tan fácil como decirlo. Por eso, Harumi acude al psicólogo con regularidad para tratar su doble personalidad. El psicólogo le dice que la existencia de la otra, María, está desapareciendo progresivamente. Sin embargo, no siente ningún miedo por el hecho de su desaparición. Pero los mensajes que recibe en el contestador demuestran
demuestra que María luchará por su existencia. ¿Te has creído que voy a desaparecer solo porque te vas a casar con ese tío tan aburrido? Escondiste todas mis cosas. Nunca te lo perdonaré. Los mensajes y diálogos internos se vuelven cada vez más y más frecuentes. Despierta de una vez. María no existe. Vas a casarte. Eres una imbécil. Tú eres la farsante. Así que desaparece de una vez. Creo que tú necesitas un médico más que yo. Harumi Chono fue a visitar a Yuichi al hospital. Ella no puede responderle. Si Yuichi ha dicho eso, tal vez es que en algún punto ella pasó a ser María enfrente suyo y no lo recuerda. O tal vez no. Pueden ser meras imaginaciones. Pero lo más importante aquí son estas palabras de Yuichi, que sin darnos cuenta, arrojan una pista muy valiosa para resolver el caso. Han visto que no soy el culpable. ¿No es cierto? Aunque al fin y al cabo haya sido una de sus víctimas, el chico del bate me ha dado la libertad. Entonces, ¿el chico del bate en realidad ayuda a la gente? Yo también quiero que me liberen. ¿Lo entiendes? Yo también quiero que... ¿Lo entiendes? Ya no hay vuelta atrás. Este conflicto interno escala hasta un punto de no retorno. No se puede enterrar una parte de lo que somos sin que acabe saliendo a la superficie. ¡Para ya! Por favor, ¿quién te crees que eres? Quiero que sufras más. Ya te liberaré de todo ese sufrimiento. El chico del bate me ha dado la libertad. Una sombra con patines dorados aparece en la calle. Harumi Chono se gira y con su cara cubierta de maquillaje, lo último que ve es al chico del bate golpeándola. Tsukiko Sagi, Kawazu, Yuichi Taira, Harumi Chono. Parece que todos se sienten aliviados después del ataque de su asaltante. Habíamos visto que existía cierta relación entre las víctimas, pero si algo tienen en común todas ellas es que se sienten liberadas. Lo que debemos preguntarnos ahora es por qué hace lo que hace. Haru, parece que ya han detenido al asaltante. Un policía ha detenido al chico del bate, pero cuando estamos a punto de escuchar la versión de los hechos por televisión, el peluche Marumi la apaga. Si no te das prisa volverás a llegar tarde. Aunque todavía desconocemos las intenciones del chico del bate, también nos genera curiosidad saber cómo han podido atraparlo. Aquí la historia retrocederá un poco para verlo desde el lado del policía, Masami Hirukawa. Sabemos que es él porque acabamos de ver su cara por televisión. Oye, explícame eso. Decías algo de las conexiones que había. ¿Qué tiene que ver Harumi Chono en eso? Era la profesora particular de Yuichi Taira, la cuarta víctima. Entonces sí que hay una conexión. El detective pone al policía al corriente de los detalles de la investigación. La impresión que nos da el policía es la de un trabajador interesado y honesto. Sin embargo, pronto nos daremos cuenta de que es un mujeriego corrupto, cuyas palabras no coinciden con la vida nocturna que lleva. Bueno, yo no puedo hacer otra cosa porque mi familia es lo único que tengo. De hecho, él contrataba los servicios de María, es decir, de Harumi Chono. Era uno de sus clientes habituales y también sabemos que uno de sus fetiches era que lo llamasen papá. Esta conversación ocurrió antes de que Harumi Chono se casara con el profesor. ¿Ahora serás de un solo hombre? De algún modo, tú has sido un apoyo para mí. Si nos fijamos, su forma de hablar es bastante peculiar. No siente que nada de lo que haga esté mal. Es más, piensa que es una persona que siempre se preocupa por los demás. Él mismo se define como un hombre solitario, una estrella errante. Simplemente trabajo duro y cumplo el deber que tiene todo hombre. El policía está metido en problemas y debe dinero a la mafia, y en vez de actuar conforme a su situación, la forma de afrontarlo es creerse el héroe de su propia historia. Lo veremos muy bien aquí. Aunque estamos observando un manga, sabemos que la historia que se cuenta es la suya. Nos vas a devolver el dinero sin hacer estupideces. ¿Y si te digo que no? Esas amenazas no servirán conmigo. ¡Ya es suficiente, imbécil! Él solito ha acabado con todo un grupo de hombres armados, y por si fuera poco, se aleja del lugar diciendo: vuestros padres os han dado la vida, aprended a cuidarla. Pero la realidad es que no tiene nada que hacer contra la mafia. Su gran error fue considerarlos amigos. Handa tiene pensado casarse. Y yo estoy recaudando 2 millones de cada uno de sus amigos para regalárselos en la boda. ¡Eso es ridículo! La mafia lo amenaza con quemar su casa, cuyo valor es también aproximadamente 2 millones. La única forma que encontrará el policía de pagar a la mafia es asaltar y robar a otras personas. Por favor, detén esto. Esos hombres no se darán por vencidos, van a matarte. No hay vuelta atrás. Ese es el camino de un hombre. Lo que antes era la historia de un manga que acababa con la mafia, ahora la historia habla de un hombre al que no le queda otra que luchar por su vida, cuando la realidad es que solo trata de justificar los robos con fuerza que él mismo ocasiona para que la culpa no llegue a juzgarlo. Este es un modo violento de ganarse la vida. Pero en fin,
El camino a seguir es el camino de los hombres que incluso silencian a los niños que lloran. El allanamiento de una casa buscando una caja fuerte con dinero será su último acto heroico. ¡Soy un vagabundo sin nombre! ¡He venido a devolverte el favor que me hiciste! El policía ata a las personas que estaban en la casa, pero en el manga lo que aparecen son unos tipos malos. Perdónanos la vida, por favor. ¿Dónde está la mujer? Os estoy preguntando dónde está el dinero. Para, por favor. Para, por favor. Parece que todo ha terminado. El policía lleva en su maletín el dinero que necesitaba, aunque después de tomar unas copas de más, lo encontramos dando eses por la calle. Parece que la culpa lo está empezando a atormentar, y gritando, pide que lo detengan. ¡Detenedme, por favor! El chico del bate escucha sus súplicas. A toda velocidad, golpea al policía en la cabeza y cae al suelo. Lo que el chico del bate no sabía ¿Qué diablos haces? es que ha atacado a un héroe y con un zapatazo le devuelve el golpe. ¡Espera, niñato! La investigación estaba en apuros por la escasez de testigos, pero según parece, el agresor fue detenido por un policía urbano normal y corriente. Yo solo. Esta vez, el detective es quien apaga la televisión. Es curioso porque nunca sabremos lo que dijo el policía, pero por su forma de ser, nos lo podemos imaginar. Ni al detective ni a su Kiko parece importarle la historia, solo el hecho. El chico del bate ha sido atrapado. Y así es como el policía, Masami Hirukawa, pudo saldar la deuda con la mafia y quedar libre de toda culpa. Un momento, entonces el chico del bate también ha liberado al policía de alguna forma, y si lo recordamos, todas las víctimas se sienten aliviadas después de su ataque. Lo que parece claro es que el chico del bate no golpea a las personas sin motivo, y ahora que lo han capturado, podremos salir de dudas, ¿cierto? Al final el chico del bate era... Makoto Kozuka, alumno de octavo del Instituto Minami Junior. ¿Nos lo confesarás todo? Eso no tendría que haber pasado. Makoto, el chico del bate, se muestra arrepentido por lo que ha sucedido. Vemos como ni siquiera es capaz de mirar a los detectives a la cara, pero lo realmente interesante vino con esta respuesta. Todavía hay mucha gente que está esperando que yo la ayude. Sabíamos que las víctimas se sienten aliviadas, pero ahora también descubrimos que el chico del bate tiene la conciencia de ayudar a las personas. Ha dejado claras sus intenciones. Pero, ¿por qué? La misión que se me ha encomendado es luchar. Yo soy el elegido que debe derrotar al Kuma, un guerrero. Cuando el chico del bate dice Guma, se está refiriendo a una criatura de fantasía. Pronto lo entenderemos mejor. ¡Soy el guerrero sagrado! Todo parece estar en su imaginación. Considerarse a sí mismo como el elegido que derrotará al mal es una justificación bastante horrible si tu objetivo requiere golpear a la gente con un bate. Pero ¿sabéis? A veces la realidad puede parecer tan absurda que solo en la imaginación hallamos un sentido a las cosas. Por eso tenéis que estar atentos aquí, porque todo el interrogatorio es fascinante. Los detectives buscarán con la confesión del chico del bate darle un sentido lógico a los hechos que han ocurrido en la realidad. Sin embargo, los hechos del chico del bate solo han existido en su mundo fantástico. Estamos ante un tira y afloja de realidades. Jefe. ¿Qué? Insisto, mire esto. ¿Presentación de personajes? En este libro está la respuesta. Muestra la descripción de los personajes del mundo de fantasía. Pero para Mitsuhiro, el detective más joven de los dos, este libro es el intermediario entre ellos y el chico del bate. Si quieren entender lo que ha sucedido, deben hablar el mismo idioma. Seguí la profecía del sabio y me dirigí hacia el norte. ¿Para derrotar al Guma? Sí, eso es. ¡Cierra el pico! Keiichi, el detective más viejo, no está por la labor de aguantar las estupideces de un crío, y ciertamente su energía creativa es muy escasa. Él será la oposición total a esta fantasía del chico del bate. Mientras que el chico del bate dijo atacar al Guma, Keiichi dijo que atacó a Usuyama. Tenías la intención de atacarle desde el principio, ¿no? Gracias a eso veremos un montón de paralelismos. Yo empuñé mi espada de oro. ¡No! ¡Empuñaste el bate metálico que tenías preparado! Reuní el poder de mis botas de oro. ¡Eran unos patines! Y de forma muy natural, el chico del bate y el detective Keiichi acaban relatando los hechos, cada uno por su lado. El espacio cambia constantemente entre realidad y fantasía, mientras que la cronología del tiempo se mantiene lineal. Iba muy deprisa. ¡Eso es! ¡Te acercaste rápidamente!
Y cuando salí de la caverna... Dar la vuelta bajo el paso del tren, viste a Ushiyama y a su amigo Yuichi Taira que volvían de la escuela. Intentaba atacar a unos aldeanos. El chico del bate golpeó al monstruo que estaba a punto de atacarles y salió victorioso. Sabía en todo momento las características de la criatura porque venía en el libro. Sus movimientos son torpes, pero los ataques rápidos son muy efectivos. Mientras todo esto sucede, las víctimas observan al chico del bate y afirman que él es quien los golpeó. En efecto, es él. Ese chico es el culpable. Creo que fue él quien me atacó. Sí, creo estar segura. Él fue quien me atacó. Esto es interesante porque las víctimas son personas ajenas al interrogatorio. A diferencia de los detectives, estas no pueden dejarse llevar por la fantasía creada por el chico del bate. Si afirman que fue él, entonces será verdad. Aquí vemos como el chico del bate ha conseguido arrastrarlos totalmente a su mundo de fantasía, y eso no tiene por qué ser malo. El detective más joven sigue pensando que así podrá entender mejor el caso. Por el lado de Keiichi, parece haberse rendido y solo se está dejando llevar. El chico del bate, o mejor dicho, el guerrero sagrado, está luchando contra un pez volador. Este viene a ser Yuichi Taira cuando comenzó a perseguirlo. Es un enemigo más fuerte que el que tuvo antes. Me importa un bledo si es un pedazo de hielo o un rubí. Lo que me interesa es que podamos tomarle declaración. Como el joven detective le sigue el juego, el guerrero sagrado lo reconoce y le guarda un profundo respeto. Vos sois el célebre Maniston de quien todos hablan. Maniston, el juglar, propaga las acciones del guerrero sagrado con sus palabras. Después de movernos hasta lo que sería la batalla final, la conclusión que sacará el viejo detective Keiichi es que un chico atacó indiscriminadamente a las personas y se inventó un mundo fantástico para justificarlo, algo tan estúpido y absurdo como suena. El joven detective sale del edificio de policía, cruzando así el umbral de fantasía para volver a la realidad. Parece haberse dado cuenta de algo con toda esta historia, una nueva pista que aumenta el misterio sobre el caso. Una persona conoce la auténtica identidad del Guma. ¿Qué estás diciendo? La anciana que estuvo en la calle la noche que atacaron a Sukiko Sagi, la primera víctima. Tal vez ella pueda aportar más información. Usted vio al asaltante, usted vio todo lo que sucedió, ¿verdad? Allí no había nadie. Esa chica extraña estuvo sola. Desde el principio hasta el final. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es que las víctimas pudieron reconocer al chico del bate y estar de acuerdo? Quiero ver a mi nieta. La anciana nos cuenta una historia sobre su nieta. La empresa donde trabajaba su padre se fue a la quiebra y la familia sufría apuros económicos, pero no por eso era infeliz. El padre era su apoyo más fuerte. Además, ella era alguien bastante madura en comparación a los jóvenes de su edad. Al menos debería tener una habitación para poder estudiar. No hace falta que te preocupes tanto, papá. A mí me gusta esta casa. Pasó el tiempo y la chica creció. Ahora en una casa más grande con una habitación propia, vemos cómo prepara una sorpresa por el cumpleaños de su padre. Sin embargo, no esperaba encontrarse con esto. Unas imágenes grabadas con una cámara oculta en su habitación aparecieron al lado de la papelera de reciclaje del ordenador. Alguien había estado espiándola sin que ella lo supiera. Quién sabe por cuánto tiempo. Así es como ella decidió escapar de casa. También pedía ayuda a gritos, que alguien la escuchase y la salvase. Esa no es mi casa. Pero sabéis, nada de esto parece tener que ver con el chico del bate. Hablar con la anciana fue idea del detective más joven, pero la conclusión a la que llegó el viejo de Keiichi era mucho más simple. Lo que tenemos es una sombra dentro de otra sombra. Un imitador de crímenes. El objetivo ahora es volver a comisaría y hablar con el chico del bate de nuevo, pero antes deben hallar todas las respuestas que necesitan. De lo contrario, volverá a distraerlos con sus cortinas de humo fantasiosas. Le pedimos su colaboración. Por eso deciden volver a hablar con Sukiko Sagi, la primera víctima, pero esta vez, en vez de tomar nota de los hechos que sucedieron aquella noche, las preguntas van más orientadas al estrés que sufría. Ella estaba aislada de todos en el trabajo por envidia y la fecha de entrega de su propio diseño se acercaba. En resumen, que se sentía acorralada y quiso buscar una escapatoria. La idea de que alguien la agrediera debía ser tranquilizadora. Como ella estaba desesperada y no sabía qué hacer, fingió creer que un chico la atacó con un bate. En otras palabras, Sukiko Sagi no estaba huyendo del chico del bate, sino de sus propias obsesiones, porque ella no era capaz de olvidar todo aquello que mentalmente la torturaba. Por otro lado, la nieta de la anciana quería olvidarlo todo. Sukiko Sagi agarró un tubo que encontró en el parking ¡Y se hirió en la pierna usted misma! El chico del bate golpea a la nieta de la anciana. Y Sukiko Sagi se desploma frente a los detectives.
que quedan impactados al ver cómo parecía que algo que no existe consiguió atacarla. Descubrimos que la nieta es en realidad la hija del policía corrupto que atrapó al chico del bate, y si lo recuerdas, es el mismo que tenía un fetiche con que las mujeres lo llamasen papá. Sin embargo, la chica no es la verdadera nieta de la anciana, a la que veremos visitándola, pero durante el tiempo que nos cuentan la historia, la serie nos hizo pensar que era así. Cuando el policía corrupto entra en la habitación de su hija en el hospital, conmocionada por el golpe, le dice esto. Perdone, ¿quién es usted? El policía se queda sin palabras, pero una vez más, el chico del bate ha liberado a alguien, esta vez no solo borrando los recuerdos de aquella cámara oculta en la habitación de la chica, sino también olvidando que existió alguna vez un padre en quien confió y al que ella amó. Nunca habría imaginado que sería la hija de Hirukawa. Es prácticamente imposible para los detectives tomar la declaración de Taeko, la hija del policía, porque padece amnesia y no existe ningún testigo. De todas formas, eso es jurisdicción de la Comisaría Norte, así que no tienen nada que hacer allí. Tsukiko Sagi todavía no ha despertado de ese invisible golpe y creen que puede estar fingiendo, por lo que ahora su principal prioridad es hablar de nuevo con el chico del bate. El viejo detective tiene una trampa preparada, que el chico del bate les cuente algo sobre el incidente de la primera noche. El primer suceso fue una pantomima de Tsukiko Sagi. Allí no había ningún asaltante ni nada parecido. Digamos que este falso chico del bate aprovechó la noticia de este asaltante inexistente para atacar a la gente declarando ser un héroe, el guerrero sagrado, pero la verdad es que... No eres un elegido ni nada que se le parezca. Yo soy... Solo es un imitador incapaz de hacer nada por sí mismo, y por mucho que se lo quiera creer, no ataca a la gente para salvar el mundo. Solo eres un burdo imitador de crímenes. ¡Yo soy el guerrero sagrado! Y con este golpe de realidad, el falso chico del bate finalmente confiesa. Sin embargo, sus palabras revelan solo una parte de todo este misterio. Yo solo ataqué a ese gordo y a ese viejo. A los otros no les hice nada. ¿Entonces existen otros chicos del bate como él? ¿O tal vez las otras víctimas también se lo inventaron? Si recapitulamos los ataques hasta ahora, las víctimas no mencionadas por el falso chico del bate son el periodista de la revista de rumores semanal Akio Kawazu, el chico narcisista Yuichi Taira, su profesora particular con doble personalidad Harumi Chono y la hija del policía corrupto Taeko Hirukawa. Suponiendo que Tsukiko Sagi no se hubiera inventado el asalto de aquella noche, tenemos un total de 5 víctimas atacadas por un chico con un bate no identificado. ¿No es demasiada casualidad como para que 5 personas diferentes hayan fingido todo? Aquí hay algo que no cuadra del todo, y el joven detective Mitsuhiro es el que más vueltas le está dando. Todas las víctimas tenían algún sufrimiento que los acorralaba psicológicamente. Sagi tenía la presión del nuevo diseño. Kawazu el pago de la indemnización. A Yuichi le acosaban en la escuela. Harumi Chono no me explicó nada, pero todo parece indicar que sufría por algo. Aunque el joven detective intentó hablar con Harumi Chono y esta no le explicó nada, nosotros sabemos que sufría con su doble personalidad. De la hija del policía corrupto no mencionan nada porque recordemos que padece amnesia, pero también sabemos que sufrió el espionaje de su padre y que quería olvidarlo todo. No sé cómo lo hizo, pero ¿realmente crees que hay un genio capaz de tomarse la molestia de buscar a los más desesperados y atacarlos? ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Y cuando el caso parecía estancado y sin líneas de investigación activas, el joven detective recordó algo que Tsukiko Sagi les dijo en una declaración. El chico del bate estuvo aquí. Había un anciano en el hospital. Él solía estar dibujando una especie de fórmula, aunque más bien parecían garabatos sin sentido. No sabemos por qué se le vino la imagen de ese anciano a la mente, pero decidió ir a visitarlo en el momento en el que el falso chico del bate dijo esto. Detective, por favor, ve a ver al sabio. Su voz se escuchaba algo distorsionada, como si estuviéramos sintonizando una frecuencia. Posteriormente vemos imágenes del detective y ese anciano rodeados de radios, y la verdad, esta parte es bastante simbólica. Aquí hay 2 partes importantes. En el plano de la realidad, el detective observa los garabatos a tiza del anciano. El nombre del policía corrupto Hirukawa aparece ahí. La escena con las radios simboliza al detective ajustando su frecuencia mental para intentar captar algo fuera del espectro racional y acceder a ese plano. El otro plano es el que está separado de la realidad. El detective presencia un espectáculo de magia. El anciano es el mago que dará paso a la explicación del truco. Primero, atraviesa una pared y el público aplaude sorprendido. Y ahora el gran truco de magia del siglo. Mírenme con los ojos bien abiertos y no se pierdan detalle. El anciano balbucea unas cuantas palabras y de repente se divide en 2.
El público estalla en aplausos y todas las personas alrededor del detective pasan a tener la cara del anciano. Finalmente, el joven detective recopiló información sobre la hija del policía, Taeko. ¿No lo entiende? La hija de Hirukawa también estaba sufriendo por algún motivo, se sentía acorralada. Aquí lo más extraño es que en el historial de llamadas del teléfono de Taeko es que la conversación que tuvo con su padre se cortó a las 4:13 de la tarde, la misma hora en que Tsukiko Sagi perdió el conocimiento en frente de los detectives. En otras palabras, ambas víctimas pidieron ayuda al chico del bate y este apareció en el mismo momento ante las dos. Él está solo, pero no lo está. Puede aparecer en cualquier lugar ante las personas que se sienten acorraladas y que ya no tienen a dónde ir. Ese tipo está suelto. El chico del bate está ahí fuera en algún sitio. El viejo detective, con una gran tranquilidad, le enseña al joven una solicitud de dimisión. Él empieza a sonar demasiado conspiranoico y cree que es momento de que abandone el caso. Es lo mejor para él. Descansa. Tal vez sea demasiado tarde para descansar, y menos mal, porque el joven detective averigua algo nuevo al repetirse a sí mismo esta frase una y otra vez. Personas que se sienten acorraladas. Personas que se sienten acorraladas. ¿Quién podría ser la próxima víctima del chico del bate? Si pensamos en personas que se sienten acorraladas, hay un nombre que se nos puede venir a la cabeza: el falso chico del bate. Desde que lo capturó la policía, él se encuentra aislado y solo del mundo. Antes tenía la fantasía para escapar, pero después del golpe de realidad del viejo detective, es justo pensar que ya no sea capaz de conectar con su imaginación y se siente acorralado. No sabemos de qué quiere escapar exactamente o por qué, pero está claro que en algún momento su mente colapsará y el joven detective se da cuenta de que ya no hay nadie vigilándolo. Si el chico del bate va a atacar a alguien, tiene que ser él. El joven detective avisa al viejo y corren rápidamente hacia el falso chico del bate. Al girar una esquina, se encuentran con la figura de un chico con un bate en el pasillo. ¡No te muevas! No sé si decir que este momento es revelador o simplemente escalofriante, porque cuando los detectives se asoman a la celda del falso chico del bate, lo hallan sin vida. Es triste pensar que si el chico del bate ayuda a quienes sufren, Makoto Kozuka, el falso chico del bate, se haya querido liberar del sufrimiento quitándose de en medio. Y no creo que Makoto Kozuka no quisiera vivir, sino que no aceptaba la vida bajo las condiciones en las que se le presentaba. Como el asaltante en serie ha fallecido de esta manera, las autoridades policiales presentaron su dimisión, y de la misma forma que el chico del bate apareció con Tsukiko Sagi y la sociedad se hizo eco de ello, ahora es momento de olvidarlo. O eso pensaban. Dado que el atacante en serie ha fallecido, se procederá a sobreseer el caso y a clasificarlo. El chico del bate no ha desaparecido, pero tampoco es el mismo que atacaba a las personas. Ha pasado un tiempo, no demasiado, pero suficiente como para que la sociedad lo recuerde vagamente. Ahora es más bien una especie de leyenda urbana. ¿Te has enterado de lo que dicen? El chico del bate ha aparecido de nuevo. ¡Qué miedo!, ¿no? Estas señoras son la típica representación del chisme, la viva imagen de cómo los rumores terminan propagándose hacia cualquier dirección. Pero cuidado, inventarse un rumor no lo puede hacer cualquiera y requiere de cierta experiencia. Con aquello os referíais a eso, ¿no? Eso de que ese chico atacó al cliente de una pensión. La nueva vecina intenta integrarse con ellas, pero para convencer al club del chisme, tienes que ser capaz de cautivarlas con una buena historia. Mirad, allí. Resulta que el hijo de un vecino estaba completamente neurótico con los exámenes. Estudiaba día y noche sin parar porque para él aprobar ese examen era muy importante. ¿Oh? ¿Y qué pasó? Insinúan que el chico del bate tuvo algo que ver con ello. No se lo diréis a nadie. A nadie, a nadie. Igual a raíz cuadrada de A paréntesis más B. Estaba tan obsesionado que hablaba molesto a su madre. No quiero cenar. Mañana tengo un examen muy importante. Todos alguna vez nos hemos puesto algo nerviosos antes de un examen, pero una vez empieza, ese nerviosismo comienza a desaparecer. Lo curioso es que este chico está demasiado preocupado porque se le olvide todo lo que estudió, y precisamente eso sería su perdición. Un estornudo provoca la pérdida de algunas fórmulas matemáticas. Intenta comerse todas las que se le han caído en el baño antes de seguir con su examen, pero es inútil. ¡Está ocupado! El chico del bate es el que estaba tocando su puerta, y cuando un profesor entra en el baño, el estudiante acaba por vaciar todo lo que tenía en su cabeza. Al caer al suelo, una única palabra aterriza sobre su frente. Bate.
Es escalofriante. ¿Verdad? Al principio yo tampoco me lo creía. Las señoras siguen con sus ocurrencias, y ya es casualidad, pero resulta que una de ellas recordó que en casa de otros vecinos también ocurrió algo relacionado con el chico del bate. Esta vez se trata de un asesinato. ¿No se lo diréis a nadie? A nadie. Una mujer que vive con la madre de su novio es maltratada por esta. La madre tuvo que vender su casa en el campo porque su hijo no dejaba de insistir en que vivieran juntos. Como no le agrada la situación y tampoco cree que ella sea lo suficientemente buena para su hijo, no deja de meterse con ella. Seguro que ni siquiera puedes tener hijos. Cuando la mujer llama a su esposo por teléfono porque ya no puede aguantar más, la suegra aparece por detrás y acaba con sus esperanzas de que se vean en su cumpleaños. Soy mamá. No te preocupes, para un hombre lo más importante es el trabajo. Y en lo que parece una reconciliación, la suegra le regala a la mujer un instrumento de cocina para preparar sopa de pescado. Sin poder soportar más esa humillación, agarra el palo y amenaza con golpear a la suegra. Pero entonces... ¡Toshi, hijo mío! La suegra sale corriendo a abrir la puerta para verse como víctima de la historia. Y vaya si lo consiguió. ¡Hijo mío, ayúdame! Vale. Ya veis que el chico del bate no es como lo conocimos. Si este atacaba a la gente que se sentía acorralada, ¿qué sentido tiene golpear a la suegra? Por eso lo digo, el chico se confundió. Como la suegra había tenido que mudarse. Pobre mujer. En un intento por contar una buena historia del chico del bate, la nueva vecina habla de cómo en un centro de fertilidad hubo una equivocación con el esperma y con el óvulo. ¡Os habéis confundido con los dos! ¡Ese niño no tiene nada que ver con sus padres! Ahora que ya no hay vuelta atrás, acuerdan guardar silencio y mantenerlo como un secreto. Sin embargo, conforme pasaban las semanas mientras se desarrollaba el feto, la mujer embarazada sentía unos dolores más y más fuertes. Y es que aquello que se desarrollaba era la mentira. Y cuanto más grande se hacía, más le dolía a la mujer y más difícil era de ocultar. Su hijo está lleno de vitalidad. ¿Lo ve? Este es su precioso bebé. Y el chico del bate apareció en la ecografía. ¿Qué? Nadie se tragó la historia de la nueva vecina. La parte de un bebé con un bate ya es demasiado raro. Sin embargo, el club del chisme está dispuesto a creerse cualquier cosa si lo dice alguna de ellas. Por ejemplo, la historia de... La hija de la prima de una conocida de mi hermana. ¿Algo del chico del bate? Spoiler, se lo inventan todo. La historia es en realidad una referencia a un cuento llamado La última hoja. Una mujer en silla de ruedas contempla a través de la ventana las hojas. Cree que cuando la última de ellas caiga, ella morirá. Por eso el chico pinta una hoja para mantener la esperanza. Y cuando observa por la ventana, el chico del bate aparece y acaba con la chica. Aunque la nueva vecina señala que eso es de una historia famosa, el club del chisme hace oídos sordos y siguen contando más y más historias. Lo importante es que sabemos que el chico del bate ha pasado de ser algo temido a convertirse en un personaje más para añadir a cualquier historia y hacerla dramática. La sociedad lo sigue necesitando. Por eso, aunque se cerró el caso, nacen nuevas historias. Por ejemplo, las señoras lo usan para pasar los días y entretenerse con historias. Para la nueva vecina, el chico del bate es el puente para hacer nuevas amigas. Tan importante su existencia para ella que cuando llega a casa y ve a su marido golpeado por el chico del bate, dicho por él mismo, ella cambia su mirada y comienza a insistir. Dime, ¿cómo te ha pegado? ¿Cómo te ha pegado? Sabemos que el chico del bate está en algún lado, pero tal vez ya solo lo encontraremos como personaje en historias. Y como cada persona cuenta la suya propia, el mito del chico del bate se desdibuja. Todo lo que las señoras hablan sobre el chico del bate se aleja bastante del caso policial, un chico que golpea a las personas para liberarlas de su sufrimiento. De todas estas historias, la persona que más podría sentirse acorralada es el chico que estudió para el examen. Después, con cada historia, el chico del bate queda más y más deformado. Y la primera historia, como las siguientes, nunca fueron reales, sino ficciones creadas por señoras. Por ejemplo, el chico estudiante sufría ansiedad porque la señora que contó la historia decidió que el estudiante sufría ansiedad. Cuando la nueva vecina llegó a casa y vio a su marido golpeado, podríamos pensar que el chico del bate que conocíamos no golpearía a nadie así porque sí, pero es que tampoco nos dicen si el marido estaba al borde del colapso o no. Eso ya no es importante, solo importa cuánto le puede servir a la nueva vecina para contar una nueva historia interesante. Lo que es innegable es que el chico del bate sigue suelto, acechando. Ahora lo que habría que preguntarse es ¿por qué la sociedad lo sigue necesitando? ¿Qué? ¿Está enfermo? Pero puede seguir escribiendo.
Volviendo a la normalidad, nos movemos hacia el estudio de animación que lanzará la serie de Maromi, el personaje diseñado por Sukiko Sagi. Están en problemas porque el guionista ha caído enfermo. Mientras mueva los dedos ya podrá hacer algo. Este es Saruta, el coordinador de producción que organiza el equipo, aunque no le cae bien a nadie en el estudio y todos lo ven como un inútil. Sin embargo, la imagen que tiene de sí mismo es de alguien importante e indispensable. ¿Qué harías si a mí me sucediera algo, Yo tengo el futuro de la industria en mis manos. El jefe de Sukiko Sagi, que vimos en el primer episodio, aparece en la puerta con una caja llena de peluches para motivar al estudio de animación. Hemos estado atareadísimos desde que Maromi se convirtió en serie de animación, empezando por Sukiko. Todo el equipo está que brinca de alegría. Pero la realidad es que la falta de tiempo y las numerosas bajas provoca que todos estén al borde del colapso. Si a eso le añadimos que Saruta entorpece la producción de la serie, retrasando constantemente al equipo, tenemos los elementos listos para que todo estalle. ¡Saruta! ¿Sí? Te escaqueas constantemente del trabajo y no vales para nada. ¿Tienes el cerebro de un mono y el orgullo de un ser humano? ¡Ahora asuma sus responsabilidades! ¡No ha sido culpa mía! Saruta golpea unas cajas con una escoba para no tener que desahogarse golpeando al equipo, pero convenientemente, muchos de sus integrantes comienzan a caer. ¿Cómo? Hiranuma ha tenido un accidente. Cuando Saruta entra en casa de la directora de animación para recoger su trabajo, descubre que ha sido fuertemente golpeada. Así que más que la idea de que haya sido Saruta, todo apunta al chico del bate. De hecho, tiene sentido. Todas las personas están al borde del colapso por la presión de no llegar a tiempo con la serie de animación. Por eso todas ellas empiezan a caer. La única que parece soportar la presión es Saruta, aunque puede que solo sea porque es un inconsciente que no piensa las consecuencias. Ya que estamos, ese chico del bate podría decidirse por atacar a los que no valen para nada. Saruta sí podría ser atacado, pero más bien depende de que no le ocurra nada. Mientras él cumpla con su trabajo y tenga salvaguardado el material, todo irá bien. No obstante, deja la ventanilla de su coche abierta y el agua moja parcialmente el producto. Su ansiedad se dispara. Es ahí cuando el chico del bate hace su aparición. En el estudio ya vemos más de un asiento libre vacío con una flor. Todas ellas fueron víctimas del chico del bate. Incluso han aparecido víctimas ahí mismo. Ahora solo tengo que enviar este Betacam. Lo que nadie esperaba es que fuera el propio Saruta quien atacaría con un bate al último de ellos. ¿Hay alguien? El que ríe el último, ríe mejor. Nos transportamos a la calle y finalmente hallamos a Saruta golpeado por el chico del bate. Y por suerte para él, su trabajo se ha cumplido. Es algo triste, pero absolutamente nadie en la industria ha tenido tiempo para preocuparse por alguien más que por sí mismo. ¿Está bien? Sí, está intacta. Pero eso tiene solución, aunque no sea en el mundo real. Ahora sí que existe alguien, en una serie de animación, que se preocupa por los demás. Y gracias al trabajo entregado, ahora todo el mundo podrá tener su apoyo. Este será Maromi. Aquí veremos un extracto de la serie animada. Seguro que solo estás un poco cansado. Sí, seguro que es eso. Mejor que descanses, En un mundo donde nadie tiene tiempo para preocuparse por ti, al menos queda el consuelo de saber que, aunque sea la ficción, alguien siempre estará a tu lado. Maromi siempre estará a tu lado. Por fin la esperada serie de animación Maromi Dormitando empezará su emisión. Maromi ha llegado tan alto porque le habéis querido y ha crecido con vosotros. Aquí conocemos a la esposa del viejo detective. Ella necesita una cirugía para salvar su vida. Pero no tenemos tanto dinero. Lo siento, su vida depende de ello. Ya. Podemos empatizar con su sufrimiento y la idea de no querer hacer más pesada la carga de un marido que lo ha dado todo por ella. Ciertamente necesita ayuda, pero ¿dónde la encontrará? Pues parece que el chico del bate ha vuelto a aparecer. Como vimos anteriormente, el paso del tiempo ha provocado que la imagen del chico del bate ya no sea una para toda la sociedad, sino múltiple, que si es un hombre de acero invencible, que si tiene el cuerpo musculoso... Tiene la cara así, toda hinchada. Más que una persona, es un monstruo, un monstruo. Sé perfectamente quién eres. Sea cual sea su forma, está listo para atacar. El chico del bate está en casa con la esposa del detective, oculto tras la puerta corredera. Fue la misma esposa quien lo llamó. Ella quería desaparecer, quería dejar de sufrir tanto. Pero estaba completamente equivocada. El chico del bate reculó. Este momento es increíble. Es la primera vez que alguien se enfrenta cara a cara con el chico del bate. Ella cuestiona si realmente el chico del bate cree aliviar a la gente de su sufrimiento o si cree ser una salvación para ellos. Siéntate, por favor.
Te voy a explicar por qué los humanos no son ni tan débiles ni tan deplorables como tú te crees. Comienza a contarle que su marido empezó a pasar más y más tiempo fuera de casa. A medida que la conversación se volvía más triste, incluso insoportable de escuchar, el chico del bate incrementa la fuerza de sus golpes, aunque no llega a darle. La esposa todavía no ha colapsado, ni ella ni su marido se dan por vencidos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si nos hubiéramos hundido en la desesperación? Ahora mi marido tiene un nuevo trabajo. En efecto, después de que el caso fuera cerrado y dimitiera, el viejo detective ahora se gana la vida en la construcción, aunque ni siquiera se libra de las conversaciones sobre el chico del bate. Ese monstruo es un engendro de esta sociedad. Sí, en efecto. Era un monstruo. Para la sociedad, lo único que queda del chico del bate es el recuerdo. Ahora el interés está puesto en la nueva serie de animación. Señorita Sagi, cuando uno se fija, resulta encantador. El viejo detective se cruzó con Tsukiko Sagi y le enseña un llavero de Manomi que ahora lleva consigo. Él sabe que su esposa tiene una salud muy delicada, pero pese a todo, le dijo las siguientes palabras: no debes huir de la realidad. Esa clase de refugio que buscas es una ilusión. Por grande que sea ese sufrimiento, debemos hacerle frente los dos juntos. Son estas palabras las que la esposa le transmitió al chico del bate. Ella le dice que ha aprovechado las flaquezas de su corazón para ofrecer una salvación que es un fraude. La esposa le mostró al chico del bate que los seres humanos son capaces de afrontar la realidad por muy duras que sean las dificultades. Tú no eres capaz de comprenderlo porque tú no eres un ser humano. Solo hieres y asesinas a las personas que están sufriendo y te imaginas que con ello haces que se sientan mejor. La esposa del detective afirma que la existencia del chico del bate es una mera ilusión y las palabras que pronunciará a continuación son las que inician lo que será el final del caso. Eres igualito que Maromi. En ese mismo momento, el chico del bate desapareció de su vista. ¿Qué significa que él sea igual que Maromi? Esto se junta con la cuestión de por qué la sociedad lo necesita. Ciertamente, usan tanto al chico del bate como a Maromi para escapar de la realidad. Y es que verás, no todo el mundo es tan fuerte como la esposa del detective. Las personas necesitan un agente en la sociedad que les permita escapar. De hecho, el propio detective tiene sus propios motivos para no aceptar su realidad y aferrarse al pasado. Ni ese caso ni el chico del bate me importan lo más mínimo. Lo que sucede es que estoy viendo muy claro que mis tiempos se han terminado. Cuando el detective era pequeño, soñaba con ser policía para atrapar a los ladrones. Ahora que ya no es policía ni trabaja de ello, siente un gran vacío existencial. Ahora ya no tengo a dónde ir. ¿De verdad lo cree? Observando la caja de cerillas, el detective se transporta a un Japón antiguo, donde aguardan todas esas escenas que tenía de pequeño y que creyó haber perdido para siempre. ¡Que alguien atrape a ese ladrón! ¡Espera! ¡Espera! ¡No corras! ¡Venga, entrégate sin hacer tonterías! Y ahora una noticia de aquel perrito adorable. Maromi, ese personaje inspirado en un perro, se ha convertido en un fenómeno social. La gente hace cola para conseguir el último producto de Maromi. Incluso han habido hurtos en las máquinas expendedoras. Pero ¿qué ha ocurrido con el chico del bate? Y algo más que no sabemos es que si el chico del bate y Maromi realmente son lo mismo, ¿de dónde surge Maromi? ¿El chico del bate y Maromi son iguales? El joven detective, vestido de fantasía como en aquella historia del falso chico del bate, visita al viejo sabio, o sea, al anciano, para hallar la respuesta. Baila con el conejo, baila. En una de las pantallas de la ciudad, el joven detective observa la entrevista de Tsukiko Sagi. Ella dice que Maromi fue inspirado por el perro que tenía y ha traído una libreta con bocetos inéditos que hizo de pequeña. Entre todos ellos, el joven detective observa que hay un garabato negro con la forma del chico del bate. ¡Aquí! ¡Aquí! La voz de una muñeca con orejas de conejo llama al joven detective y le pide que le siga. Aunque parezca extraño este momento, recordemos que el joven detective necesita desprenderse de la lógica de la realidad para conocer el misterio del chico del bate. Solo así llegará a conocer la verdad. El joven detective llega hasta la casa de un hombre coleccionista de muñecas. Aquí, una de las muñecas le conecta un cable al joven detective para acceder a la información. ¿Qué estás haciendo? Desentrañando el enigma. ¿Qué significa que el chico del bate y Maromi son iguales?
por qué aparecía él en el libro de bocetos de Tsukiko. El joven detective observa muchos datos. Ahí encuentra una noticia donde una chica fue atacada con un bate. Lo más revelador de todo es que esa noticia es de hace 10 años. En ese tiempo tampoco dieron con el atacante. Sin embargo, existe una foto de la niña que atacaron, una alumna de sexto curso, Tsukiko Sagi. Esto te será muy útil, ¿verdad? Entonces, recapitulemos. El chico del bate y Maromi son iguales. Maromi era el perro de Tsukiko y hubo un asalto hace 10 años. Todo apunta a que hay algo en el pasado de Tsukiko Sagi que no sabemos. Por eso el joven detective se mueve hasta hablar con el padre de la diseñadora. Este le confiesa que cuando su madre los dejó, él se convirtió en un padre demasiado estricto con ella. El joven detective abre la puerta del cobertizo del jardín y ahí encuentra el collar de su antiguo perro. Este momento es uno de los más importantes. Aquella fue la única vez que fui incapaz de regañar a Tsukiko. Fingí que la creía y después cogía este bate cada día, diciendo que haría pagar al culpable por lo que había hecho. Un bate en el cobertizo, el collar de un perro, un padre demasiado estricto. Las piezas empiezan a encajar. Todavía no sabemos qué ocurrió con el perro, pero estamos cerca. Puede que Tsukiko Sagi sintiera culpa de lo que le ocurrió al perro, y al no recibir ningún castigo, creó un lugar seguro en Maromi. Suki, tú no tienes la culpa. Él tiene toda la culpa. Tú no has hecho nada malo. ¿Recuerdas que Tsukiko Sagi tenía que entregar un nuevo diseño? La responsabilidad de no entregarlo también recae en el jefe de Tsukiko, pero ahora este ha fallecido. Su mente colapsó por las exigencias de la compañía y la incapacidad de obtener un nuevo diseño de Tsukiko. Básicamente, el chico del bate provocó que este tuviera un accidente con el coche. Cuando Maromi dijo que Tsukiko no tiene la culpa, se refería al fallecimiento de su jefe, y como ya has notado, Maromi es un personaje sobreprotector. Al principio lo era con Tsukiko, pero ahora toda la sociedad tiene su propio Maromi. Todos pueden refugiarse en Maromi. El joven detective quiere acabar con esto de una vez por todas y llama a Tsukiko. Tengo un mensaje de tu padre para ti. No sigas sufriendo sola. Pero Maromi corta el cable del teléfono. No debes prestarle atención. ¡Que no fue culpa mía! ¡No te tortures, Suki! ¡No debes pensar en eso! El chico del bate golpea la puerta y Suki comienza a huir. Está a punto de colapsar mentalmente. Cuando esta tropieza y el chico del bate está a punto de golpearla, aparece el joven detective para luchar. Te estaba esperando, chico del bate. El joven guerrero ataca con su espada al chico del bate y logra partirlo. Sin embargo, no tarda mucho en recomponerse. Puede que hubiera quedado debilitado al mostrarle la verdad, pero el chico del bate existe en la mente colectiva de la sociedad. No es tan fácil derrotarlo, y esta pelea es la representación de ello. ¡Suki! ¡Ven por aquí! Tsukiko huye asustada, baja unas escaleras y choca de frente con el viejo detective. El Japón antiguo en el que ahora se encuentra es el lugar de fantasía alejado de la realidad en el que puede estar a salvo. Y como posteriormente Maromi le dice a Tsukiko, este es el lugar donde al viejo detective más le gusta estar. Aquí varias escenas suceden simultáneamente. Tenemos la fantasía del Japón antiguo. La mujer del viejo detective se halla en una camilla de hospital luchando por su vida en la realidad. Y en la ciudad, una masa negra provocada por el chico del bate ha invadido las calles. El joven detective intenta contactar con el viejo usando un walkie-talkie, siguiendo la idea de sintonizar una frecuencia diferente a la realidad para poder llegar hasta él. Necesita que el viejo detective lleve a Tsukiko Sagi de vuelta a la realidad. Por favor, devuelva aquí a Tsukiko. Las almas de los que ya no pueden aferrarse a Maromi están provocando que el chico del bate crezca ilimitadamente. Cuando el joven detective le cuenta que Maromi y el chico del bate son iguales, que Maromi era un perro que ella tenía de pequeña pero que un día a causa de un descuido que tuvo... Bueno, nos quedamos sin saberlo. ¿El chico del bate dice? En esta ciudad no existe nada parecido. Bien. ¡Es un héroe! Bien, con el policía aquí podemos estar tranquilos. Pero aunque la voz del joven detective no llega hasta él, su esposa sí logra alcanzarlo. Cuando él y Tsukiko van a comer algo, la camarera que les atiende cae al suelo de golpe. Y cuando el viejo detective se acerca, ve la cara de su mujer preguntándole si volverá muy tarde a casa. ¿Cómo has podido entrar aquí? Devuélveme a mi marido. Tú no deberías estar aquí. Logran volver a huir, pero cada vez se hace más y más difícil. Ahora en un festival, el viejo detective está con la Tsukiko Sagi de hace 10 años y su perro. De hecho, ya no vemos a ningún peluche. Estate quieto, Maromi. Los fuegos artificiales del festival le recuerdan al viejo detective una escena antigua con su esposa.
Ellos estaban a punto de tener a su bebé, pero la salud de la esposa lo complicó todo. Perdóname por lo del bebé. Entonces, el viejo detective recordó las palabras que le dijo a su esposa en su momento, y esto lo cambia todo. Aceptemos la realidad. Tenerte a mi lado es más que suficiente para mí. Si yo desapareciera, no tendrías tanto sufrimiento. No debes huir de la realidad. Ese refugio que buscas solo es una ilusión. Por grande que sea ese sufrimiento, debemos hacerle frente los dos juntos. Parada cardíaca. Sin darse cuenta, el viejo detective se estaba despidiendo de su esposa. Durante un tiempo decidió refugiarse en un Japón antiguo porque sentía que sus tiempos habían acabado y ya no quedaba hueco para él en la realidad. Y al final, ¿para qué? Su esposa estaba luchando en la realidad. Lo verdaderamente importante estaba fuera de su fantasía. Sin embargo, la lucha de la esposa por alcanzar la voz de su marido no fue en vano. Este ha sido la última pieza del puzzle que quedaba por encajar. Aquí es donde el viejo detective agarró un bate para destruir el mundo que había construido. Ya lo entiendo. Sí, ya lo entiendo todo. Este mundo es un lugar cargado de mentiras. En un último intento, Maromi le pide que no lo haga, que todo su mundo va a desaparecer. Pero para empezar, ese Japón antiguo no es donde debería estar, sino con su mujer. Y segundo, los perros no hablan. Hace mucho que perdí el lugar donde debía estar. Ese lugar ya no existe y la realidad es precisamente el sitio donde yo debo estar. Ahora que ha destruido su mundo, está decidido a reconstruir la sociedad. No lo hará solo. Aquí el joven detective, todavía vestido como guerrero, le ayudará en esta batalla. El chico del bate es fruto de una paranoia que esa chica que tienes al lado, Tsukiko, tuvo hace 10 años. En estos momentos, el chico del bate se ha magnificado y ha ocasionado el caos en la ciudad. Por mucho que Maromi insiste en que Tsukiko no tiene la culpa y que todo es obra del chico del bate, las palabras del joven detective lo dejan mudo. ¡Basta, Maromi! Tsukiko fue la que permitió que murieras. Hace 10 años, cuando Tsukiko iba a primaria, un loco la atacó en la calle. Lo hizo cuando estaba paseando a su perro Maromi. Él era un chico con unos patines dorados y un bate metálico. Las investigaciones de la policía no llevaron a ningún lado porque no pudieron encontrarlo, porque ese atacante nunca ha existido realmente. En un descuido soltaste la correa de Maromi y se te escapó. Desafortunadamente, un coche le atropelló y murió. Y como no pudo decirle eso a su estricto padre, se inventó a un asaltante imaginario. Como el padre nunca le echó la bronca y no la culpó de lo sucedido, encontró en esa historia de Maromi un refugio seguro. El padre se sentía culpable por haber sido tan estricto y convertirla en una niña tan introvertida. Es decir, depositó en este bate su deseo de compensarte y su esperanza de que algún día le explicaras la verdad. Venga, Maromi, va, que ya nos vamos. En esta escena de su pasado, vemos como Tsukiko soltó la correa de su perro sin querer al sentir un dolor agudo en el estómago. Fue entonces cuando escuchó a su perro y el fuerte derrape de un coche. Al ver a su perro tirado en la carretera, sintió miedo por la reacción de su padre, que siempre era estricto con ella. Ha sido culpa suya. Él ha venido a atacarme. En ese momento, nació el chico del bate. Al presenciar este momento, Tsukiko adulta agarró a su perro y con lágrimas en los ojos dijo: Maromi, perdóname. Perdóname. Adiós. Tsukiko ha podido despedirse de su perro y cerrar la herida. Fue ahí cuando el chico del bate desapareció. Él era demasiado fuerte. Por eso Tsukiko debía eliminarlo desde la raíz. Han pasado 2 años desde el colapso de la sociedad provocado por el chico del bate y la reconstrucción de la ciudad. Por fin todo ha vuelto a la normalidad. Ya no es Maromi el personaje popular que aparece en las pantallas, sino un gato. Parece que los perros ya no están de moda. Vamos a reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. Tsukiko Sagi creó al chico del bate para evitar que su padre le echara la culpa por haber tenido ese descuido con el perro. Utilizó el nombre del perro, Maromi, y creó un personaje en el que se refugiaría. Cuando ese personaje
personaje se hizo popular, todos encontraron en Maromi su propio escudo. El chico del bate no solo no podía ser atrapado porque no existía, sino que la sociedad necesitaba creer en una vía de escape para huir de la realidad. A veces los seres humanos creamos fantasías para huir del dolor, y cuanto más reales se vuelven esas mentiras, más fácil es esconderse en ellas. Maromi lo volvió posible, un peluche que representa un autoengaño amable y acogedor, una mentira cómoda que solo quiere lo mejor para nosotros. Este actúa como el elemento que evita que las personas colapsen. El chico del bate representa el estallido, el estrés que nos amenaza y la necesidad de que todo el sufrimiento termine cuando se vuelve insoportable. Cuando negamos la verdad, aparece la mentira. Podemos adornarla como Maromi, pero tarde o temprano, esa mentira tomará forma, crecerá y nos perseguirá. Si lo piensas, tiene sentido. Cuanto más huimos de la realidad, más poder le damos a nuestra imaginación. La sociedad necesita su propio chico del bate y su Maromi, que puede tener forma de perro, de gato o de cualquier otra cosa. Ahora, la historia empieza al final. Las cosas empiezan a encadenarse y se vuelve al principio. Aunque no lo creas, ahora es cuando podemos entender la serie. También te hablaré de un episodio que no he mencionado porque quería reservarlo para este momento, pero vayamos por orden. Pero ya te dije que solo sería por esta vez. La última escena de la serie es la primera escena de la serie. Esto no es casualidad. Observamos que las personas están estresadas e inmersas en sus propios pensamientos, mientras que un anciano está escribiendo una fórmula con tiza. Esa fórmula representaría el ciclo de la paranoia colectiva. Y cuando en la siguiente escena vemos a Tsukiko Sagi dibujando un personaje y lo borra, antes pensábamos que era un simple bloqueo creativo, pero es más que eso. Tsukiko Sagi no puede crear otro personaje porque Maromi, su gran éxito, no surgió de la creatividad pura, sino como mecanismo de defensa ante su trauma infantil. Por eso ahora no puede crear algo nuevo, porque no hay un nuevo trauma que justifique la aparición de otro personaje escapista. Después del ataque del chico del bate a Tsukiko, en su lugar de trabajo podemos observar dos carteles. En uno pone Maromi el perro sanador y en otro Atrapa tu Maromi, una invitación para que cada persona atrape a su agente amigable y mentiroso. Es un cartel bastante conveniente para la compañía, porque si las personas se aferran a su elemento para escapar de la realidad, podrán vender muchos más Maromis. Este es un detalle curioso. Cuando el chico del bate apareció enfrente de Tsukiko, tiene a Maromi en la sombra, y en el último episodio, cuando ve al perro en la carretera, también está tapado por su sombra. Visualmente es como si la sombra ocultase la verdad, una verdad que siempre estuvo ahí, aunque Tsukiko la escondiera bajo la sombra del chico del bate. En el episodio que nos cuentan la historia de la profesora Harumi Chono, hay una escena donde ella está sentada en la parte trasera de un taxi. En ese momento ya había perdido el control de ella misma, pero no está sola. Maromi cuelga bajo el retrovisor, un recordatorio simbólico de que aún puede escoger entre mirar atrás y esconderse o mirar al frente y afrontar la realidad de su doble vida. Cuando atraparon al falso chico del bate y el policía va a explicar cómo lo ha atrapado, Maromi apaga la televisión y ejerce un suave mecanismo de evasión. Quiere proteger a Tsukiko de una información que pueda alterar su mundo. Maromi le dice a Tsukiko: menos mal, ¿eh? Lo que a Maromi le importa es que Tsukiko sepa que el chico del bate se ha convertido en una realidad para la sociedad. El truco de magia que vimos del anciano es un acto performativo que visualiza cómo una mentira se convierte en una verdad colectiva. Lo que parecía una fantasía empieza a penetrar el mundo real. Después, la entrada del chico del bate en la conciencia colectiva atraviesa el tejido social, contagiando a más y más personas. Y el aplauso de todos sería la aceptación y confirmación de su existencia. Cuando el anciano se multiplica, demuestra que el chico del bate ha proliferado y ahora habita en la mente de cada persona. Esto es la recreación de cómo el chico del bate se ha convertido en una idea y no en una persona que ha contagiado a todos. Y esto que te voy a contar es algo nuevo. ¿Recuerdas al falso chico del bate? Su sentimiento de fracaso y el vacío existencial amenazaba con derrumbarse sobre él. En vez de enfrentar eso, tomó el mito del chico del bate y lo convirtió en una historia de fantasía con él como protagonista. Su confesión es una narrativa que le permite vivir
con propósito, y cuando el viejo detective le arrebata ese propósito, deja de tener motivos para vivir. Pues bien, uno de los episodios es algo especial. 3 personas que no se han visto nunca y que solo han hablado por internet planean acabar con sus propias vidas. Resulta que el falso chico del bate también había intercambiado mensajes con ellos, y es precisamente él quien les sugiere 1000 formas de morir. Hay que destacar que todos usaban un nombre en clave. ¡Os he encontrado! Zebra, tú eres el grandote y el bajito es Abeja. ¿A que sí? La niña se llama Gaviota. Habían organizado este plan desde hace ya tiempo y ahora por fin llegan a conocerse. En pantalla aparecerán diferentes conversaciones con fechas desordenadas donde conoceremos más detalles. El falso chico del bate también participa en este plan con sus ideas. Parece que es algo a lo que le ha dado muchas vueltas desde hace tiempo. Su nombre en clave es Zorro. Los tipos de internet saben que Zorro, el falso chico del bate, fue hallado sin vida en su celda porque el verdadero chico del bate llegó hasta él. Vaya, qué suerte tuvo. Como todos los intentos por acabar con sus vidas han fracasado, estas 3 personas desean que el chico del bate sea quien acabe con ellos, pero resulta que eso es imposible. Cuando el chico del bate aparece en el edificio en el que están, de repente comienza a huir, y el intento de los tipos de internet de atraparlo acaba fracasando. Bueno, el chico del bate se ha ido. Entonces notamos algo extraño. Abeja, la persona más mayor, se percata que ninguno de ellos tiene sombra. Es decir, el chico del bate no puede acabar con ellos porque ellos ya habían muerto. ¿Pero dónde? Este episodio es especial precisamente por eso. Necesitamos verlo 2 veces y juntar las piezas. No fue en aquella casa, ni en mitad del bosque, ni en las vías del tren. Todo ocurrió en un edificio abandonado. La serie juega con nosotros para hacernos creer que han fracasado, puesto que los vemos fuera del edificio cuando es de día. Y convenientemente, sus cuerpos están a la sombra, así que no podemos comprobar si ahí fallecieron. Pero siguiendo las indicaciones de Zorro, el falso chico del bate, decidieron intoxicarse con monóxido de carbono y pastillas. La conversación tiene como fecha el 30 de septiembre. Aquí vemos los últimos mensajes de aquel día. De abajo arriba, el color morado dice: la estación es otoño. El color naranja responde: como era de esperar, es mejor que estemos los 3 juntos. El color celeste afirma, y el color morado termina con una breve frase: pues sí, así es. Lo más importante es entender que en el universo de la serie y lo que implica el chico del bate, el acabar con tu vida no es el escapismo que creían, ya que se sienten crónicamente atrapados. El chico del bate no puede salvarlos. Cuando el jefe de Tsukiko Sagi trae una caja con muchos maromis al estudio de animación, es para mí una forma de vigilancia para evitar el colapso y que el trabajo se realice. Su función es la de tranquilizar a los trabajadores, como una especie de mascota corporativa para calmar tensiones. Es una forma de decir que a veces la sociedad prefiere ponerle una cara bonita a los problemas, un pequeño parche pasajero. El haber tantos maromis ayuda a controlar el brote activo cuando la tensión es máxima, pero esos mismos peluches que estaban ahí para ayudarlos, ahora los percibimos más hostiles que nunca. Cuando en los últimos momentos desaparecen los peluches de Maromi de la ciudad, deja de existir un amortiguador emocional. La sociedad se ha quedado sin su mecanismo de evasión preferido. En este punto, el chico del bate es imparable, porque la represión que ejercía Maromi en los individuos ya no funciona. No se puede controlar la ilusión en este punto y la sociedad no puede sostener la fantasía. Por eso, incluso los personajes que vivían en mundos de evasión, como el viejo detective, empiezan a ver las grietas en su mentira construida. Antes de nada, quiero darte las gracias por llegar hasta aquí. Recapitulando y como conclusión final, el chico del bate nació del trauma reprimido de Tsukiko y despertó con el miedo colectivo alimentado por las noticias y los rumores de las calles. Después, la sociedad comenzó a verlo como alguien que ayudaba a las personas y las liberaba de su sufrimiento. Cuando el caso quedó cerrado, el chico del bate se volvió un mito. Sin embargo, seguía acechando y las personas se asustaban pensando que ellas podrían ser víctimas si se volvían demasiado neuróticas o histéricas. La necesidad social de evasión volvió a Maromi popular y la mentira creció tanto que el chico del bate estalló. Al pasar un tiempo, la gente se olvidó de lo ocurrido, pero como los seres humanos seguimos siendo seres humanos, necesitamos volver a evadirnos de la realidad y refugiarnos en nuestras pequeñas, cotidianas, pero acogedoras y cálidas mentiras. Es por eso que el chico del bate volverá. Siempre volverá.